Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder volver a estar con ustedes. Y hoy día es lunes 27 de enero del 2025, en el momento de la grabación de este video. Tenemos un programa absolutamente impactante. Vamos a ver los cambios más importantes y lo que ha hecho Trump prácticamente en la primera semana al estar a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a ver qué acciones concretas tenemos hasta este momento y que nos pueden dar luz, por supuesto, para lo que viene hacia mucho más adelante. Así que no se van a querer perder este programa. Vamos a desmitificar muchas cosas, información que anda circulando por ahí, y por supuesto vamos a poder ver una serie de informes y medidas también que se están tomando al momento y que dan cuenta del cambio que se está produciendo en el mundo ahora con esta nueva era de Trump, este Trump 2.0 que viene absolutamente recargado. No se lo van a querer perder, pero antes vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Gusto de saludarlos a todos. Y vamos a partir de inmediato revisando algunas de las informaciones más impactantes de lo que acaba de suceder con el arribo al poder de Donald John Trump, ¿no? Así que vamos a revisar todo eso hoy día y vamos a revisar algunas cosas. Esta versión, ¿no? 2.0 de Trump, esta revolución patriota contra el globalismo, que es como la han llamado muchas personas, ¿no? Así que no se van a querer perder un minuto de este programa hoy día, que viene absolutamente recargado. Vamos a pasar a hacer este análisis, ¿no? Esta revolución patriota contra el globalismo, que tiene también el nombre de un libro que escribió Theo Belloc y que hace un excelente análisis después de que Donald John Trump ha asumido el segundo mandato. Y todo esto, por supuesto, es un hito absolutamente histórico para aquellos que son los amantes de la libertad y la soberanía, además de las naciones, que es una de las cosas más importantes. Una nación sin soberanía no es una nación. Y por supuesto no han podido detener el avance de Trump, y vamos a ver también algunas de las cosas que más temen, ¿no? A través del análisis de algunas de las cosas que dice Theo Belloc. Cómo esta casta globalista no pudo detener su histórico retorno, pero tampoco pudo detener el arribo a la Casa Blanca después de vencer en las elecciones del año 2026, y ahora Occidente vuelve a tener una oportunidad que parecía extinguirse, pero ahora viene todo esto recargado, esta nueva oportunidad para poder corregir este rumbo oscuro, como dice Theo Belloc, hacia el cual se dirigía. Un camino, dice él, que iba directo al abismo, comandado por administraciones woke, socialdemócratas, neosocialistas, neoconservadores y también, por supuesto, globalistas. Vamos a revisar por qué este es uno de los movimientos políticos más grandes de la historia estadounidense. Se habla, y esto lo dijo Trump en su discurso, este es el mayor movimiento político de la historia de Estados Unidos, y hace 75 días logramos la victoria política más épica que nuestro país haya visto jamás. Esas son las proporciones, ¿no?, de cómo Trump, bajo sus propias palabras, de acuerdo a lo que declaró el presidente, el mayor movimiento político de la historia de Estados Unidos. Y por supuesto, en estos últimos días,
Trump ha sorprendido con muchas de las órdenes ejecutivas que ha firmado y que muestran un cambio radical, un cambio absolutamente radical de la política norteamericana. Ha dado algunas declaraciones sobre el tema de Groenlandia también, que ustedes han escuchado, el tema del canal de Panamá, y convertir a Canadá además en un estado estadounidense. No solo eso, sino que además se sugirió cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo Americano. Y por supuesto hay gente que le alarmó todo esto, pero esto muchos dicen que no debería tomarse con miedo, sino más bien como una marcada de cancha de su nueva administración. Todo esto se trata de la reactivación de la doctrina Monroe, que se asume en la siguiente frase. Dice: América para los americanos, y lo que han denominado, ¿cierto?, muchos, esta especie de revival de la doctrina del destino manifiesto. Esta es una idea del siglo XIX que sostenía que Estados Unidos estaba destinado a expandirse y llevar sus valores a otras tierras. Todo esto da cuenta, por supuesto, de una política de Estado que ha perdurado desde su independencia, de la independencia de los Estados Unidos hasta la actualidad. Estas declaraciones, además, pueden haber sido un guiño, no solamente, ¿cierto?, digamos que hay una cosa de hecho aquí, sino que podrían haber sido un guiño hacia los tradicionalistas y, por supuesto, como yo les decía en algunos programas anteriores, y aquí también lo dice este señor, una advertencia a China, que hace años intenta ganar presencia en Canadá, en México, con industrias que ustedes ya conocen, y también construyendo infraestructura en Groenlandia. Lo que sucede aquí en los territorios vecinos son temas de seguridad nacional para Estados Unidos. Pero afortunadamente para Trump no tendrá que lidiar con el primer ministro Justin Trudeau, ya que el dictador rosa canadiense ha dimitido hace 15 días atrás, ¿no? Todo esto en medio de las polémicas y de que si efectivamente iba a dimitir o no, si estaba esperando ahí una reestructuración de sus fuerzas, pero vemos cómo las cosas van tomando forma. Aquí hay cosas claves que ha hecho Trump, como les decía, que vamos a revisar. Vamos a pasar a revisar algunas de ellas. La desclasificación de los documentos del asesinato de Kennedy. Eso es algo absolutamente brutal y una promesa también que me imagino que tiene mucho que ver con Robert F. Kennedy Jr., que recientemente Trump acaba de cumplir esta promesa que hizo de desclasificar todos estos documentos del asesinato de Kennedy y firmó una orden ejecutiva para poder desclasificar todos estos archivos sobre el asesinato de JFK. Era factible además que cumpliera esta promesa, ya que durante la campaña salió, ¿no?, con, como les decía, Robert F. Kennedy Jr., el sobrino del legendario presidente demócrata. Así que esta es una orden ejecutiva que ha sido firmada, independiente de lo que se decía en su momento, de que le habían dicho, por favor, no liberes esta información porque es tremendamente preocupante ¿cierto?, para el establishment, para la manera en que funcionan muchas de estas agencias de 3 letras y además porque me imagino que no hay ninguna duda de que está involucrado el mismo gobierno norteamericano en la muerte de JFK, ¿cierto? Pero esta desclasificación de documentos ahora es un hecho mediante la firma de esta orden ejecutiva para poder desclasificar todos estos archivos que tienen que ver con el asesinato del presidente JFK. Así que vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que va saliendo acá. Otra cosa que es absolutamente clave que yo quiero destacar aquí. Se habló durante mucho tiempo y pusimos la alarma aquí y en otros medios sobre los peligros que representaban las CBDC, estas criptomonedas de Banco Central, ¿cierto? Las famosas CBDC. Y recordemos que Trump y Robert F. Kennedy Jr. ambos se oponían a la creación de estas monedas de Banco Central, en este caso de la Reserva Federal Norteamericana. Y ahora, en los últimos 4 años, se flexibilizaron todos estos puntos de vista que tenían Trump, no solamente llegando a abrazar el ecosistema cripto, sino que también llegó a crear su propio token digital, sorprendiendo a todos con un incremento además que tuvo de más del 10.000%. Prometió además despedir a Gary Gensler de la Comisión de Bolsa y Valores. Este es un organismo gubernamental que regula los mercados financieros.
y un personaje además, este señor Gary Gensler, que pasó muchas piedras en el camino del ecosistema cripto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Trump prometió en la campaña crear una reserva estratégica de Bitcoin sin vender sus tendencias actuales y apoyar la minería del Bitcoin en Estados Unidos y oponerse, y este es el punto clave, oponerse a la creación de una CBDC estadounidense, con lo cual, por supuesto, esto le da el control absoluto al Estado, no solamente de tus transacciones, sino va mucho más allá de lo que comes, cómo te mueves, la manera en que te desplazas, ¿no? La manera en que viajas, en que cruzas las fronteras, el tema de la huella de carbono, todo ese tipo de cosas que hemos visto aquí en el programa. Y él dijo que se oponía a esta creación de esta CBDC estadounidense y por supuesto dijo que iba a dar de bajas además a personajes que eran reguladores hostiles al ambiente cripto, junto además a tener la osadía de crear un token que se disparó al top 15. Y por supuesto, esto para la gente que sigue Bitcoin es por supuesto un guiño esperanzador, porque además él está pensando no solamente en oponerse a la creación de esta CBDC estadounidense, sino que convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas. O sea, esto significa, bajo la idea, ¿no?, que tiene Trump aquí, en hacer un cambio absoluto del sistema financiero como lo conocemos hasta ahora. En contra, por supuesto, de estas monedas digitales de banca central. ¿Qué fue lo que declaró él aquí? Trump dijo: tendremos regulaciones, pero a partir de ahora las reglas serán escritas por personas que aman la industria, no la odian. Personas que quieren que sea clara y simple, directa y justa. Personas que quieren ver a su industria prosperar, no bucear. Así que a continuación, dijo, ordenaré inmediatamente al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales que cesen y desistan de todas las medidas necesarias porque, ya saben, está sucediendo algo en su industria. Quieren impulsar la creación de una moneda digital de Banco Central. Se acabó, dijo, olvídenlo. Nunca habrá una CBDC mientras sea presidente de los Estados Unidos y siempre defenderé el derecho a la autocustodia. Imagínense la ola, por supuesto, que se ha desatado de optimismo en cuanto al mercado de las monedas digitales, como dice Tío Belloc en su artículo, donde detalla muy bien, ¿cierto?, algunas de las cosas que está haciendo Trump. Pero aquí hay mucho más, porque fíjense muchos decían: aquí no va a cambiar absolutamente nada hasta que se le meta mano a la Reserva Federal. Y eso es lo que opinan muchos, ¿no? Si no, dicen todos los presidentes que van a venir a Estados Unidos mientras no consideren el tema esencial para muchos, ¿no? Y yo no puedo estar más de acuerdo con el tema de, abolir el Banco Central o la Reserva Federal o auditar esta institución. Durante la campaña del 2016, Trump dijo que iba a auditar el Banco Central privado que controla el sistema financiero de los Estados Unidos, y ahí los banqueros entraron en pánico. Y Trump, ¿qué es lo que tuvo que hacer ahí? Lidiar con la supervivencia, como dice Teo, en su cargo durante todo su gobierno, y primero por 2 años y medio por el Russiagate, y después luego año y medio más por el juicio político que le hicieron, y finalmente llegó la pandemia y las revueltas de BLM, de Antifa, todo lo que nosotros vimos cómo estaban quemando el país. Así que todas estas medidas que se esperaban, ¿cierto?, contra el Banco de la Reserva Federal, estaban esperando que las tomara en su segundo mandato, y las elecciones de 2020 lo dejaron fuera de la Casa Blanca, pero ahora se produce el retorno. ¿Y qué hará? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a hacer con la Reserva Federal? Y aquí viene algo clave, porque Ron Paul es una de las personas, un libertario, ¿no?, que tiene un nombre en su familia en realidad, ¿no?, como gente seria dentro de la cultura política norteamericana, ¿no? La familia Paul, en este caso Ron Paul, lo llamó Trump para sumarlo a su equipo, y mientras sigue en contacto además con Steve Bannon, su estratega en jefe, que desde un nacionalismo populista también desprecia a la Reserva Federal y quiere, por supuesto, abolirla. Así que invitó a grandes personalidades, ¿no?, a las grandes
personalidades que fueron elegidos para la ceremonia, ¿no? Ahí estuvo Javier Milei, estuvo Nayib Bukele, estuvo Giorgia Meloni, estuvo Elon Musk, entre otros, ¿no? Estas personalidades que estaban invitados durante la ceremonia de inauguración del presidente número 47, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí que se ha desplegado todo un análisis, ¿no? Del lenguaje no verbal que ha habido aquí, la forma no verbal de comunicación, ¿cierto? Y algunos expertos han hablado de esto y vamos a analizar, ¿no? Lo que dicen algunos expertos respecto, ¿no? A las fotos oficiales de su primer mandato y la nueva foto oficial de este segundo mandato, para que cada lector o oyente de este programa, en este caso, saque sus propias conclusiones con el tono que viene Trump ahora a gobernar y se espera, ¿no? a sus enemigos políticos que intentaron hundirlo, ¿no? Entonces, para aquel que sabe leer entre líneas, Trump fue detenido por algunas horas, recordemos, en una persecución judicial que fue motivada en aquel entonces por razones políticas, y su foto policial o el mugshot fue un troleo contra aquellos que querían anular su candidatura para meterlo en las rejas, ¿no? Recordemos esa foto famosísima, ¿no? Que es tan popular en los carteles, ¿no? Policiales, ¿no? de Estados Unidos, cuando detienen a una persona y le tienen que hacer esta foto. Pero continuemos porque tenemos muchísimo más. Les pido disculpas si estoy un poco resfriado, aunque todavía no se me quita la congestión, pero vamos a pasar a eso. Me ha costado para partir, ¿no? El programa de hoy día, un poco lento todavía, pero hay 10 promesas de Trump que realmente hacen temblar a los globalistas, a la gente de izquierda. Todo esto, por supuesto, después de la arrolladora victoria que tuvo, donde no solamente ganó el Congreso y, cierto, una gran cantidad de apoyo dentro de estados que son absolutamente claves, sino que ganó el voto popular y con eso un mandato que lo blinda, ¿no? Con la voluntad popular para hacer los cambios que en realidad se requieren hoy en día, que requiere Estados Unidos y que se van a ir propagando, ¿no? Por el mundo, como ya hemos visto las primeras reacciones, cómo los países empiezan a alinearse, ¿no? Para no quedarse atrás de esta nueva ola que se está desatando. Así que la operación, por ejemplo, de deportación histórica que ha anunciado Donald Trump, lanzar la mayor operación de deportación histórica de Estados Unidos y eliminar además todas las políticas de fronteras abiertas que fueron implementadas durante el régimen de Joe Biden. Aquí lo que quiere hacer Trump, lo que está haciendo el presidente electo, es proponer una fuerte acción en contra de la inmigración, aunque ofrece escasa, cierta información de las medidas concretas que va a implementar la Casa Blanca, me imagino que por razones obvias, pero se espera que reanude no solamente la construcción del muro con México, que fue, recordemos, detenido por Joe Biden, pero sino que además que haga controles fronterizos mucho más estrictos. Me imagino que va a volverse, que no ha vuelto ya el test de ADN, que fue una de las cosas que sacó Biden, y ya vemos las consecuencias, especialmente para los menores de edad, lo que significa todo esto. Así que toda esta deportación masiva supone un desafío, no solamente en términos logísticos y burocráticos, sino que también políticos, porque aquí Trump va a sufrir toda la presión de la prensa masiva. Vamos a empezar a ver estas operaciones o photo ops, estas operaciones psicológicas a través de fotos en la frontera, tratando de poner, ¿cierto?, de victimizar, ¿cierto?, y usar mujeres y niños, como hemos visto siempre, que es la manera como lo hacen habitualmente para poder sensibilizar a la opinión pública. La diferencia es que yo creo que ahora el hechizo se ha roto y la gente sabe perfectamente cuál es el riesgo que conlleva esta inmigración absolutamente descontrolada, y va a tener, como decíamos, estas presiones no solamente de la prensa, de muchas ONG, fundaciones globalistas, por supuesto el Partido Demócrata e incluso probablemente la Corte Suprema, que pueden oponer una poderosa resistencia, ¿cierto?, a sus políticas, como sucedió y ya lo vimos en el año 2017. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el zar de la frontera? El señor Thomas Homan, ¿no?, que fue designado por Trump para hacer frente a este tema del control
fronterizo, un hombre que por su presencia no es alguien con quien te tratarías de meter a jugar, ¿no? Así que vamos a ver, el tiempo por supuesto va a dar la respuesta de si se trata de mera retórica o de una política real, pero ya hemos visto las primeras deportaciones y acabamos de ver lo que acaba de pasar con Colombia, ¿no? Que empezó con problemas para poder recibir a sus propios compatriotas, que nadie debería hacer problema, ¿no? No puedes hacer problema para recibir a tu propia gente en tu país, sino qué es lo que hay detrás de esto. Porque fue, al final, lo que hizo Trump fue un rayado de cancha inmediato. Le dijo, ok, o me recibes a esta gente, que es tu propia gente, que no tienes cómo negarte a hacerlo, no tienes ninguna justificación para no recibir a tus propias compatriotas, ¿no? O si no, aquí vas a estar en problemas, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que esto también es un tema popular, ¿no? Porque hubo una encuesta de Gallup, que hemos visto que es un medio muy serio de encuestas, donde la mayoría de los estadounidenses además apoyan la construcción de un muro en la frontera sur, en la frontera con México. El otro punto que teme de manera no es espanta vampiros, ¿no? Este tema del retorno del proteccionismo económico, que ha marcado claramente la agenda de Donald Trump. Y en el año 2016, por ejemplo, hay que recordar que el presidente Obama había derribado las fronteras económicas y solo existía el 1,5% de aranceles generales para la mayoría de los productos que entraban a Estados Unidos. Pero ahora Trump llegó y blindó las fronteras, aumentando inmediatamente los aranceles. Propuso elevarlos además para productos extranjeros entre un 10 y un 20% en general y un 60% a los productos importados chinos. O sea, él claramente está quiere que las empresas vayan a Estados Unidos para fabricar productos americanos, y esas empresas por supuesto van a gozar de grandes beneficios, pero los productos que llegan de afuera, los productos extranjeros, ¿cierto?, van a contar con otro tipo de regulación para poder fomentar la industria nacional. Así que lo que quiere hacer además es reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, protegiendo la producción nacional y el empleo nacional, y pretende revertir paulatinamente la deslocalización, ¿no?, industrial, como les decía yo, incentivando a empresas estadounidenses a poder volver a producir el Made in USA, y su idea es darle mayor competitividad, por supuesto, a los productos norteamericanos frente a la competencia extranjera. En el número 3 de estas medidas más temidas por la izquierda, por los globalistas, es la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque busca reemplazar los planes de salud con otro que describe como un plan de salud superior, apuntando a reducir los precios de los medicamentos, tal como lo hizo en su primer mandato. Recordemos que esto ya fue algo que Trump hizo y que debería hacer cualquier presidente que llega y que realmente le importa a la gente. Lo primero que tienen que hacer es reducir el precio de los medicamentos. Recordemos que en el primer mandato estuvo ahí muy metido en el tema de la agenda esta de la fabricación de los medicamentos genéricos, ¿no? Y por supuesto ha prometido todo un nuevo enfoque en la salud basado en acabar con enfermedades crónicas, como lo dijo RFK Jr., que propondría, por ejemplo, quitarle, por ejemplo, la financiación estatal a hospitales que hagan mutilación u hormonización de menores. Está todo el tema de la reforma a la salud, cosa clave, ¿no?, para muchos norteamericanos que se dan cuenta de que, y esto pasa en todo el mundo, pero es muy bueno que esto sea el tema, uno de los temas principales de la campaña de Trump, hacer a Estados Unidos saludable de nuevo, como prometió RFK Jr. Así que vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que pasa aquí. Cualquier escuela, esto es el número 4, el golpe al progresismo total, ¿no?, devastador. Recortar los fondos federales para cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, todas aquellas cosas que están destinadas para atomizar a la población de un país, dividirla, segregarla para que no puedan enfrentarse al futuro como tal, ¿cierto? Un futuro compartido bajo la misma bandera, sino que atomizar a todos los grupos en pequeños grupos y enfrentarlos entre sí. Así que recortar todos los fondos federales
para cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, además la ideología de género radical y otros contenidos raciales, sexuales o políticos que son absolutamente inapropiados, por supuesto, para los menores de edad. Él buscaría además reactivar la ley 1776, que es la ley de educación patriótica de su anterior mandato, que recordemos que fue derogada por Joe Biden. Prometió además mantener a los hombres alejados de los deportes femeninos, y es algo que está cumpliendo, y desfinanciar las operaciones de cambio de género a las que llama mutilación infantil, tal cual, las cosas por su nombre. No solamente eso, sino que además retiraría nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que promueve toda la agenda antiindustrial del New Green Deal. Este Green New Deal, que también es conocido, y por supuesto esto ya se ha firmado, esta orden ejecutiva que retira a Estados Unidos del Acuerdo del famoso cambio climático de París. Otra cosa que hace temblar absolutamente los cimientos hoy día es, bueno, ustedes saben que hemos visto progresivamente cómo todos los tribunales en general, la mayoría no, de los países de Occidente se han transformado en armas políticas, ¿no?, para la persecución de minorías, mayorías, oponentes políticos, ¿no? Y resulta que ahora él prometió reformar el Departamento de Justicia, de promover y nombrar jueces conservadores y también despedir los que considera fiscales radicales, ¿no? Y con el fin todo esto de impedir la instrumentalización de la justicia como un arma política, algo de lo que por supuesto ha hecho uso el Partido Demócrata en reiteradas oportunidades. Esto ya es sistemático para el Partido Demócrata, y con jueces conservadores se puede mantener al margen la agenda progresista, pro aborto, anti armas, también antifamilia y anticristianismo, por supuesto. Se puede mantener aquí a raya a las grandes tecnológicas que están acabando con la libertad de expresión además. En el número 6, para poder empezar a dimensionar todo esto que estábamos viendo y analizar, porque estos son hechos, ¿no? Aquí hacemos un análisis basado en hechos y eso es lo que nos importa. Esos hechos van construyendo las acciones concretas, ¿no? Y por supuesto van moldeando el futuro, se va moldeando a través de ideas y después de hechos. Aquí en la lucha contra los carteles narcos, que es una cosa absolutamente clave, ¿no? Él ha hablado de que hay que designar a todos estos carteles como organizaciones terroristas extranjeras, confiscar sus activos y armar un fondo para apoyar a las víctimas de las pandillas y narcos criminales. Así que aquí hay todo un enfoque basado en la seguridad nacional de los Estados Unidos, que va a apuntar, por supuesto, además, a acabar con algo que está destruyendo a la juventud norteamericana, y eso tiene implicancias que hemos visto en algunos otros programas de lo que significa para la propia defensa, para la moral de un país, de tener parte de su juventud, ¿no?, bajo el flagelo del fentanilo. Así que, ¿cuáles pueden ser las implicaciones legales aquí, ¿no? Porque al designar todo esto como organizaciones, estos carteles como organizaciones terroristas, podrían activarse otros actores, ¿no? Como por ejemplo el poder de fuego del ejército de los Estados Unidos y otras ramas en la lucha contra estas organizaciones terroristas extranjeras, como reza, ¿no?, su denominación aquí en la lucha contra los carteles narcos que propone Donald Trump. Así que recordemos que aquí esto ha pasado antes, ¿no? En el primer mandato emprendió una guerra exitosa, ¿no?, que fue exitosa contra la epidemia de opioides. Empujó además el cierre de la farmacéutica Purdue Pharma LP, que era creadora del Oxycontin. La multó con $8.000 millones, $8.000 millones, y la empresa se tuvo que disolver y se reutilizaron sus activos en su totalidad para el beneficio público, ¿no? Ahí hay una cosa que no hay que dejar pasar de vista y que nos puede poner en contexto más o menos este punto número 6 que les decía que tiene que ver con la lucha contra los carteles narco. Aquí hay una cosa clave, que es el número 7, que es el apoyo a las fuerzas de orden. Él ha prometido hacer cumplir la ley y el orden. Dijo, mi gobierno va a ser un gobierno de la ley y el orden.
enviando fuerzas federales, que es lo que quiere hacer allí donde los jueces locales se nieguen a procesar ciertos crímenes, ¿no? Quiere hacer una intervención federal en ese caso, en especial, dice él, cuando se trata de crímenes violentos, y en el año 2020 el movimiento BLM y Antifa, recordemos lo que hicieron, causaron numerosos crímenes, destrozos, pérdidas multimillonarias, ¿no? Frente a la mirada pasiva, por supuesto, de los jueces y los gobernadores demócratas que decían que estaba todo fantástico y que esto era solamente expresión de la gente, del descontento porque el sistema estaba mal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado exactamente eso? El número 8 es desmantelar al famoso Estado profundo. ¿Lo logrará Trump esta vez? ¿Se está rodeando de las personas correctas? Todo eso vamos a estar analizando, vamos a estar viendo con ojo crítico, ¿no? Así que él habló, por supuesto, dentro de su agenda número 47, ¿no? De la agenda 47 para poder desmantelar todo esto que él llama el Estado profundo y planea un periodo de enfriamiento de 7 años antes de que un agente de inteligencia pueda trabajar en una gran tecnológica. Todo esto con el fin, por supuesto, de lo que ya hemos visto que pasa en las grandes tecnológicas que han reclutado personas del FBI, de la CIA para poder trabajar en estas empresas y, por supuesto, dice él, para con esto de fin evitar la colusión del gobierno con las corporaciones del Big Tech. Es decir, que cuando un agente se retira, aquí lo que tiene que hacer ahora es esperar 7 años antes de poder ingresar a una de estas compañías tecnológicas de Internet y redes sociales, y se debe evitar que estas personas puedan acceder a información confidencial y privada de las personas y la capacidad para influir en decisiones corporativas. Esto es clave, ¿no? Porque hemos visto todos los problemas que esto ha generado, además de que esto va a permitir mejorar la privacidad y, por supuesto, la seguridad pública. Otra cosa que es absolutamente clave es el beneficio a los jubilados. Aquí está el tema de la extensión de impuestos para ellos, porque ha propuesto eliminar los impuestos que los jubilados deben pagar sobre la seguridad social en este caso, y esto tiene como objetivo poder aliviar la carga fiscal hacia todos los jubilados, permitiéndoles destinar ese dinero ahorrado en cuestiones que son mucho más apremiantes, ¿no? Y esto, por supuesto, va a dar un respiro financiero a los adultos mayores. Vean la diferencia de lo que está haciendo Trump aquí con lo que están haciendo en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Con los adultos mayores que ya lisillanamente hablan abiertamente sin ningún tapujo que son realmente una verdadera carga, y así han empezado a poner carteles incluso en los paraderos de buses donde instan a la gente a la eutanasia, ¿no? Ese es el nivel de preocupación social de toda esta gente que se llena la boca con la democracia, con los derechos humanos y todo esto, ¿no? El número 10, y esta es una de las cosas que yo creo que va a tener más repercusión, y esta es una de las ideas que está agarrando más fuerza en diferentes países de Occidente, es que hay que llegar a un punto ahora donde simplemente hay que reducir los impuestos. Tiene que haber un recorte de impuestos para las clases medias y, por supuesto, para las clases bajas. Y Trump ha prometido esta reducción de impuestos en la presión fiscal en los bolsillos de la gente, que por supuesto va a permitir mayor consumo y ahorro, y no solamente eso, sino que poder pagar las cuentas, llegar a fin de mes, que es la gran preocupación de las personas ahora, sobre todo con el tema que tiene, con lo que tiene que ver con las compras de mes a mes, el costo de los combustibles, el costo de la electricidad, el costo del gas, todo lo que se ha disparado de manera prácticamente exponencial desde que llegó Joe Biden al poder, y todo esto va a permitir a la gente un mayor consumo, poder tener, incluso poder ahorrar, que es algo que se está viendo seriamente amenazado. Las generaciones de hoy día, bien es sabido que ya no pueden optar prácticamente ni siquiera a comprar una casa por los costos, y ahí hay otros intereses metidos dentro de la industria inmobiliaria, ¿no? Ustedes han visto lo que hace BlackRock con todo este tema, cómo están tratando de comprar y hacerse de dueños de las casas de los norteamericanos. Así que aquí lo que se busca con esta reducción de impuestos es, por supuesto, poder estimular el poder adquisitivo, sobre todo de la clase media y la clase baja, ¿no? Así ha comenzado esta era Trump 2.0, donde asume su segundo mandato. Todo esto dentro de un hito histórico para quienes son los amantes de la libertad y la soberanía de las naciones.
no han podido detener a Trump hasta ahora y ha cumplido, ¿no? Esos son hechos eso es lo que está demostrando hacia ahora, que no está perdiendo un solo minuto. Y lo que más llama la atención es la magnitud, ¿no? La magnitud de lo que él ya traía preparado, porque esto lo pone en marcha. Si ustedes se fijan, solamente la firma de las órdenes ejecutivas, imagínense el tiempo que toma redactar todo eso. O sea, aquí hay un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y estaban esperando solamente a poner un pie dentro de la Casa Blanca, la nueva administración de Trump, y lo han hecho realmente como trabajan los norteamericanos desde el primer día sin perder un minuto. Entre estas órdenes ejecutivas vamos a hacer solamente un pequeño resumen para que ustedes vean la dimensión de esto. Aquí restauró la libertad de expresión terminando con la censura federal, ¿no? Que no puede promover el gobierno federal la censura y va a permitir la libertad de expresión plena. Esto es un gran avance, ¿no? Poner fin al uso del gobierno federal como un arma, el retorno al trabajo presencial para todos los líderes de la rama ejecutiva del gobierno federal, ¿no? Los federales que deben eliminar ahora el trabajo remoto de los empleados federales y hacer que se presenten a trabajar en sus estaciones en persona a tiempo completo. Aquí también, y esto es muy importante, congeló, por ejemplo, las nuevas contrataciones que ordenan en el fondo esta orden ejecutiva, el congelamiento de cualquier contratación de empleados civiles federales, y esto lo aplicó a todos los departamentos y agencias de poder ejecutivo con la excepción del personal militar o las Fuerzas Armadas. Le brindó además alivio de emergencia de precios, ¿no? Para las familias estadounidenses para poder derrotar lo que llaman la crisis del costo de vida. Todo esto desde la implementación de todas estas políticas woke, lo único que le han hecho a la gente la vida invivible, ¿no? Con los costos, con esta transición energética que no hay una transición en el fondo, porque no es una cosa que esté planificada, sino que lo único que planificaron es subir los costos, ¿no? Y a nadie le dijeron que iban a subir los costos, sino que todo lo contrario, siempre nos dijeron, no, si como el viento y la luz solar es gratis, esto va a ser absolutamente fantástico. Pero ¿cuál es la realidad? ¿No? Que la gente ya no puede más con los precios de la energía. Y países que no tienen energía limpia y barata, están condenados al fracaso. Sobre todo en el mundo en que estamos viviendo hoy día. Necesitamos retomar urgentemente el acceso a la energía limpia y barata, ¿no? Así que aquí en este caso, con este alivio de emergencia de precios para las familias más vulnerables, se ha ordenado la entrega de un alivio de precios de emergencia que es consistente además con la ley aplicable para el pueblo norteamericano, con acciones apropiadas, ¿no? Para poder reducir el costo de las viviendas, eliminar los gastos administrativos innecesarios, las prácticas que aumenten el costo del cuidado de la salud, eliminar además los requerimientos contraproducentes que elevan el costo de los aparatos domésticos, ¿no? Todas estas políticas woke, ¿no? Que lo único que hacen aumentar los precios y dejar ciertos productos, servicios y cosas básicas en manos de la gente simplemente que tiene más dinero. Y todo esto además lo ha hecho eliminando todas estas políticas de coacción climáticas, entre comillas, que lo que hacen es incrementar los precios de los alimentos y además el combustible. Poner a Estados Unidos primero en los acuerdos ambientales internacionales es otra cosa que ha hecho en este resumen de todas estas órdenes ejecutivas que esto fue solamente el primer día de Trump, y dijo que había que poner al pueblo estadounidense primero en el desarrollo y negociación de cualquier acuerdo internacional con el potencial de dañar o sofocar la economía estadounidense, ¿no? El poder debe ser retornado al pueblo. Recordemos además que conmutó, ¿cierto? Hizo una serie de indultos y además conmutación de sentencias por ciertos delitos que estaban relacionados con los acontecimientos que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos o en sus cercanías el día 6 de enero, y conmutó sentencias, mucha gente que salió libre, una gran mayoría, y a otras personas se les otorgaron perdones completos, ¿no? En los individuos en el caso de los individuos que estaban convictos por ofensas relacionadas a los eventos que ocurrieron en el Capitolio el 6 de enero del año 2021. ¿Qué pasó con TikTok? Que esto es absolutamente clave y mucha gente no entiende esto, si bien es cierto, es parte del arsenal, ¿no? De comunicaciones
que permite, ¿cierto? Que, como hemos visto en muchos programas, este tema de TikTok permite insertar ciertos tipos de narrativas que pueden ser nocivos para un país, moda, cierto, promoción de ciertos tipos de contenidos que pueden ser completamente nocivos para un país, que es justamente lo que hace TikTok con la promoción de contenido denigrante, contenido woke, mientras que lo mismo que hace TikTok en China es completamente distinto, ¿no? Promoviendo el nacionalismo, a la masculinidad, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero hay que entender que TikTok, y a mí me da la impresión de que ese es el gran problema, que no es una aplicación que esté controlada, ¿no?, por el gobierno norteamericano, ¿no? Me refiero a todos estos gobiernos woke que han habido, y por lo tanto esto pone a TikTok en el ojo del huracán, en la mira, ¿no? Así que ahora se le ha ordenado al fiscal general no tomar ninguna acción en nombre de los Estados Unidos para hacer uso de toda esta ley de protección de los estadounidenses de aplicaciones que son controladas por adversarios extranjeros en este caso, y todo esto fue por un periodo de 75 días desde esta orden ejecutiva que hace referencia a TikTok, y que la idea es permitir a la administración de Trump evaluar y determinar el curso apropiado de acción que van a tener con respecto a la aplicación de TikTok, y por supuesto, como dijo Trump, además ganar dinero con esto, ¿no? Porque hay que rentabilizar el uso de TikTok dentro de los Estados Unidos. Hay que estar muy atento, ¿no? Retiró a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Menciona además que, por supuesto, Estados Unidos se retiró en el año 2020 por el mal manejo del COVID por parte de la organización, señalando que el virus salió de Wuhan, de China. Agrega además que China, con una población de 1.400 millones, es decir, 300% más que la población de Estados Unidos, contribuye a la OMS casi 90% menos que Estados Unidos. Y tengo entendido que después de la retirada de Estados Unidos, ¿no? Porque imagínense el flujo de dinero de lo que estamos hablando y qué significa para la Organización Mundial de la Salud. Todas estas organizaciones de las Naciones Unidas, que son organizaciones limosneras, que no generan, incapaces de generar un peso, pero que viven, ¿cierto?, de los contribuyentes de los distintos países. Y aquí, por supuesto, China va a tratar, sin ningún lugar a dudas, de poder llenar ese vacío que se genera en la caja de la OMS, ¿no? Así que hay que estar muy, muy atento con eso, que pasa también con Gavi, porque vimos que la vez pasada también una crítica muy fuerte hacia la Organización Mundial de la Salud, pero el financiamiento a Gavi no cesó, así que ahí hay que estar muy atento. Otra cosa que da cuenta de la magnitud de este cambio es restablecer la responsabilidad de los puestos que en este caso, en el caso de Estados Unidos, influyen en las políticas dentro de la fuerza laboral federal, y que señala ahora que todos los empleados federales deben ser responsabilizados por sus acciones en sus puestos. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? ¿Cuántas veces yo he escuchado que la gente dice, no, si van a ser federales, si van a trabajar para el gobierno, si van a recibir estos sueldos, tienen que ser responsables por sus acciones dentro de, ¿cierto?, de los periodos en que están ejerciendo sus cargos, especialmente los que tienen posiciones de influencia política? Así que cualquier poder que tengan es delegado por el presidente en este caso, y tienen que rendir cuentas al presidente, quien es el único miembro de la rama ejecutiva, aparte del vicepresidente, que es elegido y que rinde cuentas directamente al pueblo estadounidense. Es decir, evita que los empleados federales se resistan y socaven la implementación de las políticas del presidente, cómo llevar a cabo la agenda, cómo poder construir, ¿cierto?, todas estas ideas que tengo en mente. Bueno, una de las cosas más importantes es lo que acaba de hacer con restablecer la responsabilidad de los puestos que influyen en las políticas dentro de la fuerza laboral federal. Es una cosa absolutamente clave. Aquí hay otra que les va a encantar, porque es responsabilizar a exfuncionarios gubernamentales por las interferencias en las elecciones y divulgación indebida, en este caso de información gubernamental sensible. Esto es tremendo, porque aquí lo que pasa es que se revocan las autorizaciones de seguridad de exfuncionarios de inteligencia, por ejemplo, las autorizaciones de seguridad, la famosa security clearance, que
se les revocan a funcionarios de inteligencia que hayan estado inmiscuidos en coordinación política inapropiada y engañosa con la campaña de Biden del 2020, y a John Bolton, ¿no?, quien publicó un libro de memorias lleno de información que no debió ser pública, que es lo que muchos han hecho referencia, ¿no? Y también le han revocado estas autorizaciones de seguridad a muchos otros exfuncionarios de inteligencia que firmaron esta carta a fines del año 2020. Recordemos que decían en esa carta que la historia del laptop de Hunter Biden era desinformación rusa, cuando en realidad era cierta. Así que toda esa gente se le revocó su security clearance, que es algo, todo esto para poder responsabilizar además a estos exfuncionarios gubernamentales por la interferencia en las elecciones, y además esta denominada divulgación indebida de información gubernamental sensible. Algo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Y por eso la mayoría de la gente votó por Trump. Y como yo les decía en los programas anteriores, creo que fue el anterior, el 70% prácticamente de todos los países de Occidente, si usted hace una encuesta, está de acuerdo con el cierre de las fronteras y empezar a deportar. Y Trump no se ha quedado atrás, por supuesto, y ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, y las implicaciones que tiene esto son tremendas, porque despliega además muchos recursos y delega al secretario de Defensa y de Seguridad Nacional, delega aquí todas las acciones apropiadas para poder proteger las fronteras norteamericanas, proteger además a los estadounidenses de la invasión, que la ha catalogado tal cual como eso, una invasión de los Estados Unidos por parte de inmigrantes ilegales. Así que se acabó la fiesta, señores. Se declaró una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos el primer día del mandato de Donald John Trump. Esto es increíble, ¿no? Todos estos cambios que estamos viendo en tan poco tiempo, como por ejemplo la política de comercio de Estados Unidos primero, que lo que dice que Estados Unidos es un componente crítico, que la política de comercio de Estados Unidos es un componente crítico de seguridad nacional, y como tal debe seguir la premisa de poner los intereses de Estados Unidos primero. Un país que no tiene industria no puede sostener, en caso de ser atacado, en caso de ir, solamente para ponerles ese ejemplo, no puede sostener, un país que no tiene industria y que manda a hacer todo a China, no puede sostener un conflicto, ¿no? Entonces es un tema de seguridad nacional por este y muchos aspectos más. También el tema energético finalmente termina siendo un problema de seguridad nacional. Entonces hay que hacerse la pregunta por qué todas estas políticas que han implementado no solamente dañan a las personas, sino que también ponen en riesgo la seguridad nacional de las naciones, ¿no? Como dejar a las naciones absolutamente dependientes de terceros para prácticamente suplir todas sus necesidades. Recordemos por qué Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Uno de los componentes principales de factores determinantes, ¿no?, fue el poder, la capacidad industrial de Estados Unidos. Así que también está el papel, aclarar, ¿cierto?, todo este papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos, que asegura ahora que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan como prioridad la protección de la soberanía e integridad territorial de los Estados Unidos a lo largo de las fronteras nacionales. Vamos a proteger primero nuestras fronteras. No estar mandando gente a todas partes del mundo a conflictos que generan un desgaste y una desestabilización a nivel internacional, como lo que vimos que empezó a pasar después de que culparon a Irak de todo, ¿no? Y se fueron a meter allá, y cuáles son los frutos de eso, ¿no? Una desestabilización completa, no solamente de Irak, sino que de la región completa, y todo esto en nombre de ir a imponer la democracia. Por favor. La energía. Hemos hablado de la energía, y aquí es absolutamente clave poder liberar la energía. La energía le da libertad a las personas. Yo les he dicho que según mi punto de vista, esta gente está perdiendo poder de manera abrupta. Es cosa de verle las caras. Esto no está funcionando y la gente se está pasando al equipo ganador.
Así que lo mismo está pasando en el tema energético. Aquí se ha alentado la exploración energética con esta orden ejecutiva de Trump para poder desatar todo el poder de la energía estadounidense, la producción, además en tierras y aguas federales, incluidas la placa continental externa de los Estados Unidos, para poder cumplir con las necesidades de los ciudadanos y además solidificar a Estados Unidos como un líder global de energía por un largo tiempo hacia el futuro. Y además ha establecido la posición de Estados Unidos como un productor líder y procesador de minerales no combustibles, incluidos los minerales raros. Toda esta guerra, ¿cierto?, por los minerales raros que está tan de moda últimamente. Una de las cosas más importantes, ¿no? Tener acceso a energía limpia y barata. Si no, es absolutamente imposible vivir en un mundo como el que queremos vivir. Incluso esto ha chocado directamente con la agenda woke, que también tiene una necesidad cada vez más grande de energía, producto también de la implementación de cosas que ellos también apoyan, porque ahora hay una guerra también por quién va a dominar la inteligencia artificial, quién va a tener los mejores sistemas de inteligencia artificial, y esto ya está llegando a otro nivel, pero esta inteligencia artificial tiene una demanda impresionante de energía. Así que ha habido también un realineamiento del programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, toda la manera en cómo van a recibir estos refugiados, y aquí se dice que las consideraciones supremas aquí son la seguridad pública y la seguridad nacional al momento de utilizar ciertos estos programas de refugiados, y que en el fondo va a admitir solamente y apropiadamente a aquellos que puedan asimilarse a los Estados Unidos, y también asegura que los recursos de los contribuyentes de impuestos sean preservados para los ciudadanos. Esto es sumamente importante, porque cuántas veces se ha hablado exactamente de lo mismo, ¿no? Queremos gente que realmente venga a aportar y que se pueda asimilar a nuestra cultura, y no todo lo contrario, que nosotros tengamos que asimilarnos por la fuerza, ¿cierto? Porque muchas veces vienen violentos a imponer su cultura, a imponer su música, sus modas, etcétera, y terminan aplastando a la identidad nacional, poniendo en riesgo, ¿cierto?, la convivencia de las personas, trastocando totalmente los valores de las comunidades, ¿no? Y por supuesto, ¿qué se puede esperar para las ciudades pequeñas, para las zonas, para los pueblos que han sido inundados a veces con extranjeros que no respetan para nada y tampoco se asimilan a la cultura o a las costumbres, ¿no? Así que todo esto es brutal. Bueno, esto es lo que pidió la gente, ¿no? Y le está cumpliendo a la gente Trump. Y por supuesto hay que seguir vigilante, ¿no? Porque esto no significa, yo siempre he dicho, significa estar vigilante, ver las acciones, las cosas concretas que se están haciendo. Está la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, que ha vuelto a estar en primer lugar. Los programas de educación, ¿no? De que los niños vuelvan a sentirse orgullosos de ser, de su cultura, de su herencia, de ser norteamericanos, ¿no? Asegurar las fronteras del país, poner a la gente sobre los peces. Miren esto que estaban promoviendo en Chile, poniendo a la gente por sobre los peces, deteniendo el ambientalismo radical para proporcionar agua al sur de California. Esto lo hizo en un memorándum que en el fondo lo que hace, ordena al secretario de Comercio y al secretario del Interior que reinicien inmediatamente el trabajo de su primer periodo de gobierno con el Servicio de Pesca Marina Nacional, el Servicio además de Peces y Vida Salvaje de Estados Unidos, y también la Oficina de Recuperación y otras agencias que hay aquí, para dirigir más agua al delta de Sacramento, en San Joaquín, y otras partes, además del estado de California, para el uso del pueblo que desesperadamente necesita un suministro de agua constante, ¿no? Eso es algo que hay que hacer, poner a la gente por sobre los peces. Pero en Chile estaban diciendo que los peces eran sintientes, poco menos, y que ya había que tener un enfoque completamente distinto a la hora incluso de comer y a la hora de... Pero esto tiene que ver con la parte económica, ¿no? Para frenar lo que ellos denominan este extractivismo, ¿no? Restauró la pena de muerte. Otra cosa que la gente está pidiendo a gritos, ¿no? Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública, y aquí va a asegurar que las leyes que autorizan la pena capital sean respetadas y fielmente implementadas, y contrarresta, además, con esta medida a los políticos y jueces que subvierten la ley al obstruir y prevenir la ejecución de sentencias capitales, ¿no?
Al final, la sentencia capital probablemente es lo que ahorra más vidas, porque la gente, antes de cometer un delito de esa magnitud, que lo puede llevar, ¿cierto?, a la pena capital, la piensa 10 veces antes de cometer uno de estos crímenes, ¿no? Dentro de la política energética, ¿no? Porque tenemos que volver un segundo ahí para ver la magnitud de esto, que ordena a los departamentos y a las agencias que faciliten la identificación, arriendo, establecimiento. También menciona la producción, el transporte, refinado y la generación de recursos de energía nacionales, incluidos pero no limitados, dice, a terrenos federales. Hay una emergencia energética nacional y tenemos que hacernos cargo de eso ahora. La gente necesita energía, el país necesita energía. Quieren reevaluar y realinear las políticas de ayuda exterior, además de Estados Unidos. ¿Quién le va a dar ayuda? Que no va a permitir más ninguna asistencia o ayuda al extranjero que se haga de manera que no sea alineada con la política exterior de los Estados Unidos, y establece una pausa de 90 días en el desarrollo de asistencia al extranjero para evaluar las eficiencias programáticas y la consistencia con la política exterior de Estados Unidos. Aquí tiene mucha razón Trump, ¿no? Cuando él siempre dice, no le vamos a dar ayuda ni vamos a estar despifarrando nuestros recursos con gente que no paga por ello o simplemente además no está alineada con nuestra política exterior. Así que todo esto tiene que ver, estas agencias que se mencionan acá, ¿no? Que tienen que ver con la ayuda exterior, y los departamentos que hay aquí también, dice que tienen que poner ahora en pausa todos los nuevos programas de financiación, de asistencia, de desarrollo a países extranjeros, también organizaciones no gubernamentales, algo sumamente importante, también organizaciones internacionales, menciona, y contratistas, pendientes de revisión para poder evaluar su eficiencia y consistencia con la política exterior de Estados Unidos. Aquí quieren revisarlo todo en este punto. Me parece súper positivo. Y, por supuesto, finalmente terminamos, ¿no?, con todas estas medidas que ha implementado Trump. Les recuerdo, esto fue solamente el primer día, ¿no?, protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión, que estableció todas estas medidas necesarias para poder identificar y expulsar a extranjeros ilegales de los Estados Unidos. Está viendo las intervenciones, además, en las ciudades santuarios, en los barrios. Hay barrios que son prácticamente de puros inmigrantes, de puros extranjeros, prácticamente todos indocumentados, me consta, y ahora incluye el alentar a que salgan por su propia cuenta antes de que los tengan que ir a buscar, pero además dice autorizando la posibilidad del uso de las fuerzas de la ley estatales y locales. Aquí es importante porque no solamente son las federales, está hablando de las fuerzas de ley estatales y locales, además de las federales, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar, detener y expulsar a los ilegales que permanezcan en Estados Unidos sin autorización, y también ordena, entre otras cosas, tomar medidas necesarias para identificar y detener todos los beneficios públicos a cualquier extranjero ilegal no autorizado. ¿Por qué esta gente tiene que tener beneficios públicos y por qué tiene que estar por sobre las personas que pagan impuestos y que nacieron en el país? ¿No? Y aquí se han desatado otras polémicas que van hacia la Corte Suprema, ¿no?, como frenar esta práctica que a mí me parece muy de mal gusto, muy inhumana, que es que las personas apenas pongan un pie en Estados Unidos inmediatamente traten de tener un hijo para asegurarse de que no los puedan, como si esto fuera una carta, ¿no?, que les permitiera mantenerse ahí y un blindaje, ¿no? Pero ¿dónde está el amor cuando uno piensa en tener un hijo, ¿no? Es muy distinta la manera en que una familia normal planifica tener un hijo, ¿no? Pero no tener un hijo simplemente para poder quedarse en un país, ¿no? Eso es algo que me parece que, por supuesto, han hecho todo un escándalo porque este punto no lo considera nadie, ¿no? ¿Acaso no es importante para un hijo ser querido, haber nacido de una relación verdadera, fruto del amor verdadero, pero no de algo tan superfluo, ¿no?, de algo tan banal como simplemente tengamos un hijo para que poder quedarnos en el país, ¿no? Yo creo que ese es todo un debate también que tiene que abrirse en este caso. Así que vamos a seguir atentos con todo esto. Este es un update, ¿no?, para ver cómo van funcionando las cosas, con todo lo que ha pasado, el discurso además de cómo está
el discurso que hizo Javier Milei en Davos, que fue realmente impresionante. El de Trump también, donde les dice se acabó en el fondo su idea de este gobierno global, todo esto que están tratando de implementar. Ustedes mismos de aquí, saliendo de estas mismas organizaciones, de esta misma organización, esto se acabó. Y yo les dijo hace tiempo atrás, cuando estaba solo, porque realizamos un análisis, ¿no?, con Andrés Barrientos cuando vino, recuerdo, el año pasado, a ver el tema de Davos, ¿no?, lo que había dicho Milei, y fue sumamente criticado acá, incluso en el canal. Mucha gente decía, no, pero es que es todo lo mismo. Yo siempre les digo, hay que ver los matices, hay que ver las acciones, hay que ver las cosas concretas, y hoy, después de un año, y eso es, ¿cómo se llama?, innegable, Milei va y se para en el mismo lugar, y el tiempo le ha dado la razón, y eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que fue un discurso absolutamente impresionante el que dio ahí, y es algo que ayuda a mover la aguja, en el sentido de que hay mucha gente, como hemos hablado hasta el cansancio, porque aquí hay que ganar esta batalla, y ahora es el momentum nuestro, no es el momentum para estar dudando, para estar tratando de meter más incertidumbre de la que ya hemos tenido, más miedo del que ya hemos sentido, sino que es tiempo de empujar esto y consolidar esto y aprovechar el momentum, ¿no? Aprovechar todo este ascenso, ¿no?, que está teniendo toda esta contracultura anti-woke, y que, por supuesto, está haciendo estragos, ¿no? Porque nosotros somos la modernidad. Nosotros marcamos la agenda, marcamos la pauta, y por eso hay que estar vigilante, porque los políticos son seres humanos, la gente a veces no se rodea de las mejores personas, pero eso no significa que no estemos vigilantes, y que cuando sucedan cosas que nos molesten o que parezcan que se están desviando, ¿cierto?, de lo que prometieron, y esto va para cualquier político, no sea del lado que sea, estemos nosotros ahí para poder corregir el rumbo. Y lo más importante es decir, bueno, aquí somos personas despiertas, somos personas que estamos viendo lo que está pasando y estamos informados, que es, creo yo, lo más importante, y a lo que más le teme un político es a ¿cierto?, tener un electorado informado, y por eso han hecho cuanto ha sido posible, y que Trump ha venido a revertir justamente eso en los departamentos de educación, cómo han sacado todo lo que es la educación cívica. Vimos el desastre que eso trajo con las políticas de Bachelet, que venían alineadas desde los mismos altas esferas de poder, para poder hacer a la gente cada vez más estúpida, ¿no? Y los políticos, muchos saben ese secreto, ¿no? Dicen, sin importa, si la gente no se va a dar cuenta de esto, la gente está en otra, tirémosle una noticia de esto y los vamos a desviar. Aquí hay todo un ascenso, ¿no? Todo un ascenso de esta nueva contracultura, que marca absolutamente una nueva manera de ver el mundo, ¿no? Una nueva manera de ver el mundo, y de abrazar cosas que sean positivas. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque cuando abrazamos cosas que son positivas, ideas que son positivas, cosas que van rompiendo estos hechizos del miedo, de la desesperanza, del orgullo, del egoísmo, las cosas realmente empiezan a cambiar. Yo creo que por eso lo que más funciona es el tema de cambiar nosotros dentro de nuestro interior, y vamos a ver, no nos vamos a dar ni cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que ha definido los últimos años, ¿no?, de la política en el mundo, y cómo las cosas han ido cambiando, se han ido plasmando en la realidad esas ideas, esas cosas que parecían a veces que iba a ser imposible que sucedieran, pero estamos aquí y están pasando. Así que yo voy a estar muy atento con esto y otros temas, para que vienen algunas entrevistas, algunas cosas muy muy interesantes aquí en el programa En Contracultura. Quédense atentos, y los invito a conocer los refrigeradores extraordinarios a 12 volt que hay aquí en Contracultura, que los puedes adquirir en la tienda volcanotrailer.cl, ¿no? Puedes conocer estos fantásticos refrigeradores a 12 volts, sobre todo ahora que estamos en tiempo de verano en Chile y mucha gente quiere salir de vacaciones. ¿Qué mejor que tener un refrigerador de 12 volts que lo puedes enchufar al encendedor de tu auto y que funciona como un refrigerador de verdad? No son estos coolers que gastan una cantidad de amperes
impresionante y que no hacen prácticamente nada. Estos son refrigeradores a compresor, igual que el que tienes en la casa, funcionan con gas. Es un refrigerador de verdad, pero a 12 volts. Y también lo puedes conectar a 24, porque son a 12, a 24. Lo puedes conectar tanto en un auto como en un camión, detecta automáticamente el voltaje y mantiene todos tus alimentos y bebidas frescos y helados cuando más los necesitas. Así que yo los uso hace más de 5 años y por eso se los recomiendo, porque a mí estos productos me han cambiado la vida. Volcanotrailer.cl. A continuación te voy a mostrar estos refrigeradores para que los conozcas y te voy a dejar aquí con nuestros quienes hacen posible el programa, que han hecho posible esta transmisión el día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga. Que sea hasta la próxima. Chao, chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volts que funcionan a 24 volts también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta los... hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8, miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y, por supuesto, ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.